Os presentamos el ejercicio Distancia Segura. Este ejercicio es útil para explorar cuáles son nuestras distancias seguras cuando estamos trabajando con jóvenes. A la distancia pocas veces le ponemos atención. A veces hay demasiada cercanía o a veces hay demasiada lejanía, ya sea física o emocional, cuando estamos trabajando con jóvenes. Este ejercicio permitirá a las personas participantes sentir las tensiones generadas por la cercanía y la distancia al relacionarse con los demás. Las participantes experimentarán y reflexionarán sobre qué significa distancia segura para ellas. Es importante trabajar desde la racionalidad, pero también es muy importante trabajar a través del cuerpo. Así le podemos poner atención a la información que nos llega a través de las intuiciones y las sensaciones físicas. El cuerpo es otro lenguaje que tenemos que aprender a utilizar. Los pasos para realizar el ejercicio son: primero, la pareja se pone frente a frente a 2 metros de distancia. Se coloca un objeto en el centro que servirá como un pivote. Cuando se da la indicación, las participantes comenzarán a mirarse fijamente a los ojos en absoluto silencio y sin realizar movimientos. Él o la facilitadora dará otra indicación para que las participantes comiencen a moverse alrededor del pivote de forma tal que la distancia siempre sea equivalente entre el objeto y ambas personas de la pareja. Los movimientos se realizarán en silencio y manteniendo la mirada en todo momento. Las participantes deben probar distintos tipos de movimiento y velocidades, siempre atendiendo al feedback que recibe de su pareja y a la vez teniendo en cuenta el pivote central para mantener el equilibrio y la distancia. Mientras realizan el ejercicio, deben tomar conciencia de qué van sintiendo en todo momento. Cuando terminen el ejercicio, vamos a la reflexión grupal. Las preguntas que pueden utilizar son, por ejemplo, ¿qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Cuáles son los límites que encontraron? ¿Cómo era trabajar con la mirada de uno mismo, la mirada del otro? ¿Cómo cambió la conexión con la otra persona? ¿Cómo eso influenció la relación? ¿Cómo están sintiendo el cuerpo? Y también poder reflexionar cómo ha afectado el ejercicio, cómo se sentían antes del ejercicio y después del ejercicio, qué cambios se han producido. Yo quiero preservar mi espacio, ¿no? Mi ritmo, ¿no? Y a veces como que no te seguía como, yo, sí, pivote ahí, pero yo a mi bola. Que el jugar ha hecho como soltarse, y confiar también, ¿no? Com una coreografia. O perdre la vergonya o tenir més creativitat. Si era la primera vez quizá como que os veis con esta persona, Sí. ¿la relación ha cambiado? No sé, luego como que me acostumbraba a su mirada y todo ahí. Ajá. Entonces también ahí, pues sí, como creas un vínculo. Para establecer relaciones saludables, invitamos a los trabajadores juveniles a explorar las distancias, a explorar justamente la proximidad, la proxemia entre los jóvenes y mi relación profesional con el joven. Por ejemplo, cuando llegamos a un espacio donde vamos a facilitar o dinamizar y vemos que hay una gran distancia entre los jóvenes. Nuestro propósito muchas veces es de qué manera los acercamos. Y muchas veces no tenemos en cuenta que ciertos factores culturales hacen que esos jóvenes mantengan esa distancia. Incluso esas distancias entre géneros muchas veces que se establecen, ¿no? Por un lado las chicas, por otro lado los chicos. Y a nosotros eso nos insta o tenemos un sistema de creencias que no, que se deberían de juntar. Y lo importante es traer qué pasa aquí en este momento, ¿no? Traerlo al grupo para poderlo compartir y seguramente desde allí nacen reflexiones nuevas, novedosas y que pueden ayudar a que ese grupo realmente se cohesione, que realmente esas distancias se puedan acortar lo suficiente.